están actuando con una enorme irresponsabilidad. Y lo peor de todo no es que no se sabe qué hay que hacer. Claro que se sabe qué hay que hacer. Hace rato que está claro lo que hay que hacer, pero no escuchan a quienes tienen que escuchar. El día de ayer se introdujo en el debate nacional un nuevo elemento que en realidad estaba como un fantasma dando vueltas, ¿no?, por los pasillos del Palacio de Gobierno y del Congreso de la República. Lo ha dicho el mismísimo presidente del Consejo de Ministros. Ha abierto la posibilidad, entiendo que están discutiendo y preparando en este momento un documento para convertirlo en una propuesta formal. ¿De qué se trata? De encargarle a las Fuerzas Armadas la seguridad, lo que Keiko proponía hace unos días, exactamente. Y ahora nos va quedando claro quién toma las decisiones en el Perú, ¿no? Quién nos está gobernando realmente, ¿no? Esta alianza extraña que gobierna el Perú tras bambalinas. Pero es otra vez no solo una improvisación absolutamente irresponsable, sino es una vez más insistir sobre un tema respecto del cual los propios miembros de las Fuerzas Armadas ya se han pronunciado. Exitosa. Es decir, las Fuerzas Armadas no tienen como labor ni como función el encargarse del orden interno, como de muchas otras cosas. Pero acá hemos llamado la atención sobre el hecho de que cuando hubo la crisis sanitaria en la avenida Pachacútec tuvo que intervenir el ejército para limpiar las calles porque las autoridades civiles eran absolutamente incapaces de hacer algo tan elemental como recoger la basura. Y las Fuerzas Armadas son convocadas cuando hay el fenómeno del Niño, y las Fuerzas Armadas son convocadas cuando hay inundaciones, y las Fuerzas Armadas son convocadas cuando hay la crisis del COVID, y las Fuerzas Armadas son convocadas para todo, y ahora para enfrentar la crisis de inseguridad. Y esto significa algo muy serio, el reconocimiento del poder civil de que es incapaz de resolver los problemas del país. Incapaz. Que simplemente no pueden, pues, con el Perú y sus problemas. Y yo quiero insistir sobre algo que es dramático. Es decir, no estamos hablando solamente de los aspectos negativos de la situación. Es decir, tenemos por un lado un país en el que se ha producido un fenómeno muy particular, se ha aplicado un modelo económico que ha permitido el crecimiento económico, pero al no ir de la mano con un proyecto de reforma del Estado, un proyecto nacional de industrialización, un proyecto de desarrollo de determinadas regiones alrededor de determinados objetivos muy precisos y claros para incorporarlos al mercado mundial, que no ha ido de la mano con una profunda reforma institucional, que no ha ido de la mano con un desarrollo de la educación pública gratuita y de calidad para levantar el estándar del trabajador peruano y hacerlo competitivo a los ojos del mundo. Exitosa. Que no ha ido de la mano con un gran plan nacional de infraestructura. Entonces el resultado al final es que el 75% de este país que creció extraordinariamente es informal, vive al día. Si no trabaja hoy, no come mañana. Hay 7 y quizás hasta 8 millones de peruanos, escuchen la cifra porque le hemos dicho y la gente no termina de darle importancia, que no han terminado el colegio en el Perú. ¿Qué oportunidades puede tener una persona que no ha terminado el colegio? Pero esto se corresponde con la calidad de nuestra economía, con la situación de nuestra economía. Entonces, en el Ministerio de Economía y Finanzas se engañan con las cifras del crecimiento que, como se ha dicho hasta el cansancio, no tienen que ver con los méritos, las medidas audaces, inteligentes, originales. No, subió el precio de los minerales, entonces suben los ingresos. Pero, es decir, vivimos en un país que tiene estos índices de crecimiento por factores que no dependen en realidad de nosotros, dependen, es cierto, de decisiones que se tomaron en algún momento que permitieron abrir la inversión, pero que en términos reales lo que está pasando es que la gente no tiene chamba o la chamba es precaria, es inestable, es mal pagada, es informal, y por el otro lado no tenemos servicios básicos, hay
millones de peruanos que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que no tienen acceso a un servicio de salud de calidad. No hay vías de comunicación, solamente en el puerto de Chancay. Para conectar el puerto de Chancay con la región Lima se necesitan entre 600 y 1.000 kilómetros de carreteras y caminos que no se han construido, solo en una región, en una. O sea, ese es el Perú real. Entonces, no solo estamos enfrentados a una crisis que tiene que ver con la inseguridad, que ya se ha convertido en invivible, sino tenemos un país colapsado en términos sociales y económicos en medio de un contexto de extraordinarias oportunidades. Tenemos todo para construir un país maravilloso, pero tenemos un grupo de gente que se ha hecho, que ha tomado el control del poder y a partir de haber tomado originalmente el control de la política y de los partidos, y que son totalmente incapaces y corruptos, sin distinción de signo político, porque todos, con honrosas excepciones, están marcados por lo mismo. Son unos ineptos y unos corruptos que lo que quieren es llegar al gobierno para robarse todo lo que puedan. Y llegan al gobierno y reparten los puestos como locos entre su gente, entre sus favorecidos, entre sus apoyantes, entre sus aliados, con cualquier criterio menos el de la capacidad para enfrentar los problemas. Entonces, no solamente estamos hablando, y hay que ser muy claros en esto, de una profunda crisis de inseguridad. Estamos hablando de una profunda crisis del Estado peruano, de sus instituciones, una profunda crisis social, una falta de proyecto nacional en un contexto donde tenemos oportunidades que no podemos darnos el lujo de perder. Entonces, cuando el señor Adriancén dice ayer, sin decirlo, no podemos, hemos fracasado, porque eso es lo que está diciendo Adriancén, que no son capaces de resolver la crisis de inseguridad y que hay que traer a los militares. Entonces, lárguese, señor Adriancén, y que un general se haga cargo de su puesto. Sea consecuente con su pensamiento. Si los civiles, ustedes, no todos, ustedes, ese grupo de civiles que se ha encaramado en la política, en el poder, no pueden, entonces sean claros y digan, nos vamos, que se hagan cargo otro, o sean explícitos. Entréguenle el poder a los militares. ¿O no se van a atrever a plantear esta discusión en los términos que debería ser planteada? O sea, acá el asunto de fondo es claro. No son capaces ni de resolver los problemas urgentes que tenemos, como el de la seguridad, ni están a la altura de enfrentar los retos para aprovechar las extraordinarias oportunidades que la vida ha puesto delante nuestro. Y que no necesito repetirla porque basta entrar, pongan en el internet cómo está el precio del oro en el mercado de Londres de las últimas horas y se van a caer de espaldas. Está batiendo récords mundiales, históricos, como el cobre, como la plata y como muchos otros minerales que nosotros tenemos. Somos ricos. Entonces, no sé, estamos enfrentados a una situación, además. Están planteando ya que los militares se hagan cargo de la... ¿Y qué van a hacer los militares? O sea, los militares van a encargarse de las detenciones, de las investigaciones, de las organizaciones criminales. Los militares van a encargarse de patrullar las calles para controlar la seguridad. ¿Con qué criterios? Es que no están entrenados para eso. Un militar sabe agarrar un fusil y dispararlo cuando es necesario. Está educado para defender la soberanía nacional y entrenado para eso. Ya tenemos experiencia. Fue muy complicado cuando diciembre del 82, en una decisión muy irresponsable por la manera como se hizo, el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde le entregó el control, es decir, el gobierno de 8 provincias del Perú a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que derroten a Sendero Luminoso, que era un fenómeno que no entendían, que no conocían, es decir, no tenían ningún plan, no sabían qué diablos hacer con Sendero Luminoso, a los que habían definido al comienzo como abigeos. Y le entregaron a las Fuerzas Armadas la responsabilidad, que entraron, y hay que decirlo, a lo bestia, porque no sabían qué hacer,
Lo único que sabían era disparar sus fusiles y este era un enemigo traicionero que se ocultaba, que mataba y desaparecía y que se desaparecía en la población. Entonces era muy complicado enfrentar ese fenómeno y se cometieron errores y horrores en esa guerra. Y la responsabilidad por los errores y errores que se lo cometieron, hasta hoy lo están pagando los militares. Y los civiles que tomaron la decisión de entregarle a las Fuerzas Armadas una responsabilidad de ese tamaño y en esas condiciones, los militares tuvieron que hacer un proceso ellos solitos, propio, para entender qué cosa era lo que tenían al frente y cómo derrotar a este enemigo, ¿no?, que le había declarado la guerra al Perú y que pretendía poner en el poder a un demente como Abimael Guzmán. Es decir, no podemos repetir los errores otra vez. Lo acabamos de ver cuando ocurrieron las protestas sociales de diciembre y enero. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos dijeron? Nos dijeron que eran terroristas y nos dijeron que estábamos invadidos por los ponchos rojos de Evo Morales. A ver, ¿cuántos presos hay? ¿Cuántos terroristas fueron identificados y detenidos? ¿Cuántos miembros de los ponchos rojos de Evo Morales? Porque eso nos dijeron, ¿ah? Todos los días a través de todos los llamados grandes medios de comunicación. Murieron 49 personas. Y de lo que se trataba es simplemente que era gente que por sus razones, porque esa gente votó por Pedro Castillo, pensaba que el Congreso había conspirado para sacarlo. Era muy difícil comunicarse. Acá tratamos de hacerlo. Era muy difícil comunicarse con esta gente. Pero eran cualquier cosa menos terroristas. Y habían salidas políticas a esa situación, como el adelanto de elecciones que Dina Boluarte había prometido y que nos hubiera encaminado a un país distinto al que estamos viviendo hoy, porque hubiera puesto en el centro de la discusión la necesidad de reencontrarnos como peruanos, la necesidad de discutir cuál era nuestro proyecto como país y ordenar a las propias fuerzas políticas. Pero no, decidieron el otro camino. ¿Y qué hicieron? Mandar a las Fuerzas Armadas con el cuento de que en Ayacucho había terroristas, entonces salieron las Fuerzas Armadas y metieron bala. Y murió gente que no debió morir. Y una vez que esta gente está muerta, la culpa es de las Fuerzas Armadas. ¿O no? Es lo que pretenden. Ahora Dina Boluarte y Otárola la miran para el techo. Ellos no saben nada, ellos no estaban ahí, ellos no decidieron, ellos no... Es decir, no sabían nada. Y una vez más, los políticos van a traicionar a los militares como están haciendo en el caso de Ayacucho. Los empujan a una situación que de casi manera inevitable, es una cosa así de clase de lógica, si P entonces Q. Si pongo a los militares a enfrentar una protesta social y los militares no están entrenados, va a morir gente. Y eso ocurrió en Ayacucho. Entonces, la señora se lava las manos ahora sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Ahora le están diciendo a los militares, háganse cargo ustedes de la inseguridad, ¿no es cierto? Entrénense en eso, prepárense para eso, vean ustedes cómo resuelven el problema y les damos la justicia militar. Es decir, vamos a cambiar la Constitución para que ustedes tengan un régimen de excepción. Que si, por ejemplo, detienes a una persona que no debías detener o muere una persona que no debía morir, no te va a juzgar el fuero civil, sino el fuero militar. Es decir, están haciendo a estas alturas, esto ya no es definible como tonterías, ¿no? Como burradas, como errores originadas en la ignorancia, en la incapacidad, en la desconexión con los problemas del país. Están actuando con una enorme irresponsabilidad. Y lo peor de todo no es que no se sabe qué hay que hacer. Claro que se sabe qué hay que hacer. Hace rato que está claro lo que hay que hacer, pero no escuchan a quienes tienen que escuchar. Y no están en los ministerios y en el manejo de las decisiones del poder político en el Perú quienes deberían estar. Están los ineptos, están los amigos, están los compadres, están los aliados en el Congreso, está cualquier gente, menos aquella que debería estar resolviendo nuestros problemas. En fin, vamos a ver qué pasa en estos días, pero para mí hay una conclusión clara. El día de ayer, para terminar, hay una cosa que ha quedado clara. El señor Gustavo Adriancén ha reconocido, sin decirlo, que han fracasado. Y han reconocido, en segundo lugar, que no saben qué hacer y a partir de eso lo único que se les ocurre es que vengan las Fuerzas Armadas a hacerse cargo. Es tremendo lo que estamos viviendo, pero es la realidad.
Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú 95.5 de la FM en Lima.